Promesas del Señor mías son. El libro del Génesis vamos a leer. Su capítulo es 3, su versículo 14 y 15. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. He leído el verso 14 para comprender el verso 15. Un día me quedaba pensando y me hizo admirar. Quiero presentarle en este mensaje algo acerca de la simiente de Dios. Yo me quedaba observando acá. La palabra simiente, por ejemplo, los hebreos le llaman cera, ¿verdad? Cera. Pero cera es semilla. En el castellano nuestro le llaman semen, quiere decir semilla, para que usted comprenda bien, porque le voy a hablar, como le decía, de la simiente de Dios. Pero, ¿por qué me había tanto impactado ver esta frase desde que el Señor me las hace ver y oír en su palabra? Por ejemplo, dice que Satanás tiene su semilla. Yo me quedaba viendo, por ejemplo, que el anticristo definitivamente será el hijo, le podría decir, predilecto, la semilla original de Satanás, el engendro del mal. Pensar en ello, cómo él va a tener, cómo va a ser un engendro, es algo muy misterioso. Es como pensar en el Génesis 6, dice que los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ahí habla de los, por ejemplo, en este Génesis 6, donde habla de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios en el Génesis 6, los hebreos le llamaban Ben Elohim, que estos realmente eran conocidos como los Nefilim por ellos, Nefilim. Pero Nefilim quiere decir los que cayeron o los arrojados, es la interpretación de pensar en los gigantes o nefilim. Ahora, se puede dar una discusión, ¿cómo engendraron ellos los hijos de Dios, que son los ángeles, según el libro de Job 1, como también Job 37, 6, 7, señala a los ángeles? Pero le voy a hacer mención que ellos son hijos de Dios por creación. Israel se llama hijo de Dios por elección. Nosotros, los que hemos creído, nos llamamos hijos de Dios en adopción. Pero al pensar, hermano, de que cuando se dice acá, me quedaba viendo, si usted se esfuerza un poco a oír, yo me voy a esforzar un poco a explicarle, porque en una reunión necesitamos tener un poquito más de oídos que de oreja, porque no importa aunque tengamos una orejita pequeña, pero que tengamos buen oído.
porque a veces pueda que sea un orejón y no captamos nada, ¿verdad, hermano? Se nos escapan las cosas. Entonces necesitamos más oír que oreja. Y mirar en este verso, llegamos a mirar acá, cuando Él le dice, pondré enemistad entre tu simiente, entre la semilla tuya y la simiente de la mujer. Ahora, ¿alguna vez ha pensado usted en la simiente de la mujer? La mujer no tiene semilla, ¿verdad? ¿Quién lleva la semilla? La semilla lo lleva el hombre. La mujer solamente es un receptor de la semilla. Hay una frase que me queda viendo, a ver cómo se la voy a ir mostrando. Por ejemplo, ¿cómo es que usted adquirió vida? Porque ¿cómo es que usted adquirió vida? Yo en la fe lo he hablado de muchas maneras, lo he presentado de muchas maneras, y la fe viene a ser comparada hasta como el vientre, porque la fe es lo que percibió la vida de Dios. Nos hizo recibir la vida de la fe, nos hizo recibir la semilla de Dios. Hubo un contacto, como que la ovulación es lo que produce la mujer, ¿verdad? Se le llama óvulo, pero viene la semilla y se conecta, o el óvulo percibe la semilla y se vuelve, los médicos le llaman un cigote, le llaman ellos, que se forma un ser humano o un animal, pero hay dos cosas, parece que son 46 cromosomas que se dividen en ambos, son cosas que no sabría decirle qué tiempo para poder explicarle todo esto, pero cuando viene y se forma, el óvulo recibe la semilla, se convierte en una vid. Pero al mirar acá y dice la simiente de la mujer, eso era lo que a mí me hacía pensar, porque ¿cómo es que la mujer iba a producir una semilla? Cuando miraba esto, pensaba y decía, bueno, de la mujer no viene semilla, la semilla viene del hombre, pero al pensar en ello, que ahora Dios dice de la simiente, y le voy a mostrar, me quedaba viendo porque antes de que nosotros percibiéramos la semilla de Dios, hubo una diferencia. Voy a leerle, por ejemplo, Juan 8, tal vez dos textos, uno en Juan 8, dele lectura al Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 44. Ya va a ver, antes, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentir. Yo estaba observando esta palabra y me quedo viendo acá, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero ¿cómo era el papá que teníamos antes de percibir la vida que ahora tenemos? Porque tenemos una semilla que hay una diferencia a lo que éramos antes de nuestra conversión. Dice el verso que cómo era el padre que teníamos antes de que Dios llegara a ser nuestro padre. Él era un homicida desde el principio. Nunca permaneció en la verdad. Cuando hablaba de suyo, hablaba. Uno viene a ver que cómo es un homicida. Homicida es aquel que realmente le quita la vida a otro. Le quita la vida. No permanece, bueno, en la verdad, porque tiene que permanecer, sino que siempre es mentiroso. Y cuando dice que de suyo habla, él dice, yo lo hice por mí, si no fuera yo, si no estuviera yo,
siempre el más importante, porque es mentiroso, padre de mentira. Pero ¿sabe? Así era el hijo. Hay un texto que está en Ezequiel, dice tal la madre, tal la hija. Pero en el mundo se dice de tal pal, tal astilla. No podríamos ser buenos porque teníamos un padre malo y las acciones eran malas. Voy a juntar este texto con la primera de Juan 3:12. Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso, miremos lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, y el verso a leer es el verso 12. Mire el verso. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justo. Ahora, uno viene a pensar y dice, no como Caín, que era del maligno. Si usted mira el verso que leemos y llegamos a pensar que era del maligno, nosotros también éramos del maligno, hermano. Un día pensaba en el Génesis cuando Adán falla, por ejemplo. Falla Adán. ¿Qué pasó en el fallo de Adán? Adán perdió la imagen de Dios. Adán perdió el perfecto control sobre la creación de Dios. Adán se convirtió en esclavo legítimo o hijo legítimo de Satanás. Tres cosas pasaron en el fracaso de Adán. Entonces, en ese fracaso, no solamente se dice a Adán, sino el mundo entero. Ahora, cuando viene el Señor y uno se queda viendo acá que las acciones, nosotros a veces nos convertimos, hermanos, cuando ya hay acciones que ya no deben estar en nosotros. ¿Por qué? Porque me quedaba viendo que la semilla, esa semilla, le voy a juntar Romanos, miremos una frase en Romanos, porque capítulo 8, estaba viendo acá cómo realmente pasa, porque desde que Romanos 6, mire lo que dice Romanos 6, y mirando esta frase, me quedo viendo acá en este sagrado libro, y uno mira cómo viene y pasa el pecado a la vida del hombre, a la vida de la mujer, y cómo llego yo a ser, que viene a ser esa semilla del mal en mí. Miremos algo, por ejemplo, en lo que tenemos acá, Romanos 5:12, Romanos 5:12. Oiga, es Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire qué pasó. Adán dice que no fue el que pecó, fue Eva el que transgredió, pero ahora, ¿cómo es que el pecado se transmite a Adán? Ahora, la conexión de Adán con Eva, su relación íntima de Adán con Eva, hace que el hombre realmente obtenga el pecado de la mujer, y ahora Adán engendra un hijo. Si usted lee el Génesis 5, dice que Adán engendró un hijo, pero a su semejanza. Cuando dice a su semejanza, ya es un pecador, ya no engendró un santo, sino engendró un pecador. Pero dice que el pecado pasó, el engendro es
ahora esa semilla se vino, se engendra un hijo, pero es en la semilla del hombre y se engendra y se engendró. Nadie podía decir que no tenía pecado, porque traíamos una semilla de pecado de Adán, como el verso dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese pecado trajo la muerte, trajo la separación, el hombre murió. Muerte no quiere decir finalización de vida, sino que realmente desconectó al hombre. Yo me quedaba viendo que el espíritu es la parte más profunda del alma, que era lo que se conectaba a Dios. Cuando Dios visitaba a Adán, su comunión era una comunión espiritual tan íntima con Dios, pero muere, se pierde esa comunión. De manera, hermanos, sea hijo de un israelita, de un gentil, de un ladino, de un indígena, como nos quieran llamar en la vida, Romanos 3:9, no hay ni un justo. Todos pecaron, Romanos 3:23, y destituidos de la gloria de Dios, descalificados de la gloria de Dios. Pero ahora, cuando viene ahora y se habla de la simiente de la mujer, esa simiente, la simiente de la mujer, yo estaba viendo y hay una palabra, primera carta de Juan. Ahora, miremos, primera carta de Juan. Primera carta que escribió Juan, capítulo 3. Siempre esta información en Juan es tremendo cuando habla de la simiente de la mujer. Mire lo que dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ahora oiga hermano, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Tiene la simiente, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, la mujer, hermano, no produce una semilla. La simiente se le llama la simiente de la mujer porque la semilla vino del cielo a la mujer. De la mujer nace sin que haya un contacto, una responsabilidad humana en ese engendro. ¿Por qué se le llama simiente de la mujer? Porque la semilla viene de Dios y esa semilla colocada en la mujer sin que tenga obra humana. Por eso llamamos, no se le puede llamar al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, la primera carta de Pedro 1:18 dice que nosotros hemos sido limpios con la sangre de Cristo como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y yo trato, hermano, si usted lee la palabra es algo que le va a ser muy fácil a usted entender, porque tal vez yo no pueda ser tan explícito también con usted. Pero entonces viene que la semilla, cuando se habla de la simiente de la mujer, porque esa semilla viene de Dios, se coloca en la mujer, no es semilla del hombre. La semilla del hombre es pecador, pero la semilla de Dios que vino a la mujer es una semilla que realmente venía para quitar el pecado. Ahora, ¿cómo realmente obtuvo usted esa semilla? Me impacta ver ese verso cuando dice, ¿verdad?, que hay una característica realmente de la semilla de Dios en el hombre. Cuando aquí dice, ¿verdad?, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay quienes en la vida pecan y pecan y pecan, es que hay que ver, ¿verdad, hermano? Uno pueda que tenga algún resbalón en la vida, pero ese resbalón ya no se vuelve a repetir. Yo he dicho que el que no quiera caer, siempre digo, ¿verdad?, que no pase por caminos resbalosos, porque si le gusta buscar lo resbaloso y resbaloso, hay que ver si tiene en verdad la semilla de Dios. Porque dice que el que tiene la simiente de Dios y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Dios, usted oía Ezequiel 36, o tener un nuevo corazón es tener al Espíritu de Dios, pero yo miraba que tener la simiente de Dios, estaba viendo una frase en Jeremías, es tener el temor de Dios en el corazón. Entonces el temor de Dios va a hacer que usted sea un creyente y yo sea un creyente, que cuando el pecado se presenta, porque el pecado está a la puerta, esperando a que usted actúe, así le dijeron a Caín, el pecado está a la puerta y se va a querer enseñorear de ti, pero si tú te controlas, tú te vas a enseñorear y no el pecado en ti. Entonces al mirar acá, esa simiente está en usted. ¿Cómo llegó esa simiente a mi vida? Le voy a leer el Evangelio según Juan 3. Miren lo que dice, porque esa semilla de vida, Juan, el Evangelio, capítulo 3, verso 16. Hay una palabra acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hay dos palabras. El texto da mucha información. La manera en que Dios amó al mundo, el Hijo unigénito y más. Pero hay dos frases. Para que todo aquel que en Él cree. Entonces es ahí donde uso la palabra fe, que la fe percibe la vida, percibe la semilla de Dios. Cuando usted creyó en esa semilla, esa simiente, tal vez me voy a auxiliar con Gálatas 3:16 para que usted mire bien, dele un vistazo. Voy a volver a Juan, aquí a Juan 3, pero auxiliémonos con Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente. Oiga cómo dice, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. Cristo es la simiente de Dios. Ahora cuando vuelvo a Juan, porque digo auxiliémonos con Gálatas 3:16, porque de una vez dice que la simiente de Dios es Cristo. Y cuando dice que el que cree tiene vida, cuando esa semilla va, pero ahora la fe, como que el óvulo de la mujer, percibiendo la semilla para hacer un engendro, se formó la vida. Se formó la vida. Ahora, cuando esa semilla lo percibe la fe, algunos realmente, hermano, yo trato y a mí en lo particular, realmente estudiarlo, leerlo, verlo, me hace pensar y digo, ¿cómo? Realmente la semilla de Dios colocada en la mujer crece, pero ahora cómo esa semilla viene y forma y me da vida. Ahora, creer la fe como la matriz que percibe la semilla y se engendró un ser. Hay vida. Y dice acá, tiene vida eterna. Miremos Juan, la primera carta de Juan, es un mensaje tal vez para usted ya, pienso que a esta altura usted lee y bueno, tal vez será bien práctico para usted. Pero oiga lo que dice Juan 5:2. El que tiene al Hijo, la primera de Juan 5:2, el que tiene al Hijo, tiene la vida, pero la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Voy a usar la segunda carta a Timoteo. Estaba viendo una palabra en la segunda carta a Timoteo miremos el capítulo 1, es el verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó
la muerte, abolió la muerte, anuló la muerte, sacó a luz la vida inmortal por el Evangelio. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es el medio, la nueva, la noticia. Hay vida para ese muerto en delitos y pecados. Ahora ¿sabe? Me quedaba pensando, hermano, en una frase, cuando miro, porque hay mucho tope en este conocimiento cuando dice un muerto. ¿Cómo es posible que un muerto entienda y de Dios y va a Dios? Pero hubo un contacto de vida, y yo digo, auxiliémonos con un verso, pero voy a tomar un ejemplo, segundo libro de los Reyes 13:20. Voy a tomar un ejemplo en el segundo libro de los Reyes. Hay un contacto, hermano, por eso le estoy mostrando, y yo deseo en el Señor que usted lo entienda, y cuando lo entienda, alguien quiera refutar algo así, dice, bueno, comprende el proceso de cómo llegó esa semilla a la vida. Por ejemplo, 13, el capítulo del segundo libro de Reyes, 20 el verso. Desde el 20, murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron al cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Me hace pensar mucho hermano. Cuando llegó a tocar el muerto los huesos, ¿cómo es posible que un muerto llegue a tocar? Hubo un medio. ¿Quién fue el primer medio? Es mucha batalla para pensar, pero ¿se acuerda que un día llevaron a un paralítico entre 4? Ese paralítico no hubiera sido sanado, ni se le hubiera perdonado el pecado, si no hubieran 4 quienes lo llevaran al Señor. ¿Quién lo llevó a usted a que conociera al Señor? No, usted no sabía del Señor, yo no sabía de Él, pero ¿cuántos me cargaron a mí? Por eso me auxilio. Y la palabra, hermano, cuando uno piensa en ellos, se auxilia en algo, dice, ese muerto era llevado por cuántos, pero el contacto del cadáver con Eliseo, aunque hay un gran misterio acá, ¿verdad? Eliseo le pidió a Elías una doble porción del ministerio de él. Elías se le cuentan 7 milagros, y si usted cuenta, en Eliseo solo hay 13 milagros, pero a un muerto hizo su último milagro, para que se vieran 14 milagros en la vida de Eliseo. Pero el contacto, yo estaba muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1, pero llega realmente la simiente de Dios, como el ministerio público cuando llega donde hay un cadáver y ellos recogen evidencia que nunca resuelven, porque se queda impune, nunca resuelven nada. Pero cuando Cristo llegó y dijo, ¿vive Él? No vive. Habían algunos vivos ahí, pero Él ¿qué hizo? Y Él los dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese contacto de la vida realmente nos hizo ahora a que nosotros llegásemos a ser hijo de Dios. Ahora, miremos lo que dice, por ejemplo, me quedaba observando dos versos que están acá, y al mirar en ella, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23. Miren, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y leamos lo que dice el verso 23. Aquí hay una palabra doble. Siendo renacido no de simiente corruptible. Qué maravilloso fue la palabra de Dios cuando nos declara siendo renacido. ¿Por qué?
Porque usted ya había nacido una vez, pero nació muerto en delitos y pecados, pero renacido. Porque dice que los que hemos creído en el Señor, dice el texto, que hemos nacido 2 veces y solo vamos a morir una vez. Pero los que no han creído en el Señor, han nacido una vez y tendrán doble muerte. ¿Cómo será eso? Están muertos en delitos y pecado y experimentarán la segunda muerte. Van a experimentar, pero usted y yo no, los que hemos creído en el Señor, no vamos a experimentar la segunda muerte. ¿Por qué? Porque vivimos siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Una palabra, la semilla de Dios que vive y hizo que nosotros naciéramos. Es tremendo pensar en ello, como la simiente de Dios, la palabra de Dios, esa semilla, porque al mirar acá, por ejemplo, en Lucas, el Señor dice que la semilla es la palabra. Todo, la misma Biblia nos resuelve lo que dudamos. La semilla es la palabra. Esa palabra que es Cristo, como dice Juan 1:1, que en el principio era el verbo es la palabra. Dice uno, llegó esa palabra. ¿Qué palabra engendró Dios en su corazón? Pero es la semilla de Dios. Y esa palabra obró en mí arrepentimiento. Mire, Juan 1:12. El Evangelio según Juan 1:12. Juan, un texto, ya por eso le decía que es un mensaje tal vez práctico para usted. Mire Juan 1:12. A lo suyo vino, aquí en el 11, a lo suyo vino, está hablando de su tierra. A lo suyo es su tierra. Y a los suyos, Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, cuando aquel recibió, percibió, aceptó. La fe en el inconverso hizo creer. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el mundo, y el mundo dice todos somos hijos de Dios. Usted le pregunta al católico y dice somos hijos de Dios, al carismático, al pentecostés. Pero solo aquel que tiene la simiente de Dios es un hijo legítimo, es un hijo genuino, un hijo original. No es que alguien se la vaya a inventar y decir yo, no, puede pelear pero también, hermano, tenemos un compromiso serio. Si somos hijos de Dios, pero tenemos un compromiso serio. Y ese compromiso realmente nos lleva a nosotros a pensar. Miremos en la primera carta a los Corintios 6, tenemos esa potestad de ser hechos hijo de Dios. Usted se hace un autoexamen cuando creyó en el Señor. ¿Hace cuándo? Desde que ese día llegó la simiente de Dios, esa palabra de verdad que vino a compungirme y me hizo redarguir de pecado, me hizo renacer, dejar de ser un hijo del maligno, tener obras malas, de ser un homicida, mentiroso, envidioso, rencoroso, resentido, odioso. Ya no peca el hombre como era su vida pasada. Mire, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une, ¿a quién se unió usted? Nos unimos al Señor, ahora venimos a ser hijos de Dios. Pero vivimos en esta carne. El hombre interior vive en un cuerpo de materia, que es un cuerpo. Yo me quedaba viendo que la carne, Romanos 8, 7 y 8, dice que la carne es enemiga de Dios.
Yo le escribí aquí, es irreconciliable, aunque esté disfrazada con simpatía, amabilidad, gentileza, generosidad, cortesía, pero es enemiga de Dios. Romanos 8, 7 y 8. La carne, donde está el hombre interior, pueda todo lo que le he leído, pero la carne es enemiga de Dios. Jamás la carne se reconcilia con Dios. Pero el hombre interior tiene la simiente de Dios. Y eso hace. Hay una batalla, hermano, que realmente, le voy a concluir leyendo esto en Gálatas, y me quedaba pensando en ello porque hay una batalla. 5 de Gálatas, y el verso es 16. Aquí hay una palabra imperativa que si la logra entender, la carne no nos va a arrastrar a pecar. Oiga cómo dice 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Esa palabra andad, ya le digo que esa es una orden, hermano. El Señor le suplica a usted, por favor, Sebastián, andad en el Espíritu. No, hermano, esta es una orden. Es que yo soy hijo de Él. Ya las obras, antes de que eras hijo de Satanás, ni modo las obras de Él hacías. Pero cuando percibiste la semilla de Dios, ahora tus obras son diferentes. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Hermanos, la carne en el cual vive el hombre interior, que tiene la simiente de Dios, tiene una batalla con la carne, y si el hombre tiene un grado más de carnalidad, entristece al Espíritu en él. Efesios 4:30, entristece al Espíritu. Pero si tiene un grado más de espiritualidad, la carne amortigua lo carnal, hace morir lo carnal. Según Colosenses 3, dice que haced morir pues lo terrenal entre vosotros. Se muere la carne, las pasiones, deseos y de todo aquello que me induce a pecar ya no reviven. Hermanos amados, mientras vivimos en el Señor, mientras estamos sobre esta tierra, trata de darnos luz. ¿Qué simiente éramos antes? ¿Y de qué semilla tenemos hoy en nuestra vida? Y nos evaluamos y decimos, desaparecieron en su totalidad las obras de aquel Padre de quien fuimos un tiempo, mas ahora miramos si realmente tenemos las obras de aquel de quien somos ahora. Hermano, nos toca a usted, tiene usted una tarea y dice, bueno, no, como que todavía tengo rasgo y tengo que amortiguar aquello para que resalte la simiente de Dios en usted. Entonces, mientras estamos sobre la tierra, que Él nos ayude a comprender su palabra, las que Él nos hizo ver, hermanos, que Él las bendiga en cada corazón. Amén. 269. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tú os oí, pacientemente llamándome a feliz. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor.
Cristo, por esa obra consumada, Padre. Bendito y también su ascensión, su pronta venida. Mientras tanto ese día llega, Padre, nosotros estamos aquí en tu presencia. Gracias te damos, Padre. Gracias también por la abundancia de tu palabra que tú has enviado a través de tus siervos, Padre eterno. Te damos gracias, bendito Dios, porque hemos escuchado, bendito Dios, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Padre, y también, Padre bendito, esa semilla maravillosa que tú, bendito Dios, has concedido en nuestros corazones, Padre eterno. Gracias te damos. Ahora, bendito Dios, llévanos en bien a nuestros hogares, también a nuestro hermano Sebastián, Padre, el siervo del Señor Jesucristo, que tú lo lleves en bien, en donde ellos van a estar en esta noche, Padre bendito, que tú los guardes, los cuides y los libres de todo mal. Nosotros, Padre, en esta noche, recibe las gracias que te damos por todo en el precioso y bendito nombre del Señor Jesús. Amén.